que los testigos de Jehová tienen un fundador que se llama Carlos Russell, que era masón. ¿Cómo lo vamos a identificar? Vamos a identificarlo paso a paso. En primer lugar, veamos, hay una conocidísima también figura de aparentemente el cristianismo, pero no lo es. Es una figura de laurel. Vamos a ver aquí en este momento. Aparece una figura de laurel. Aparece el laurel y luego en el laurel vemos una cruz y en esa cruz hay una corona que la contiene. La cruz de color rojo que usted ve ahí, la corona y una corona de laurel alrededor. Alguien diría, eso es un símbolo cristiano. No es un símbolo cristiano, es un símbolo satánico. Satánico, pero si tiene una cruz. Quiero decirte, no todo lo que brilla es oro. Este es el símbolo que ha utilizado también la masonería, los que acabamos de comentarle a ustedes. Y este símbolo aparece en muchas partes de los libros y también de las prácticas de esta gente conocida como los testigos de Jehová. Tú me dirás, eso es un insulto. ¿Cómo se atreve usted a decir eso? Vamos a ver ahora la tumba del fundador de la masonería, Carlos Russell, o Charles T. Russell. Aparece ahora esta imagen donde tú vas a encontrar. En primer lugar, estamos viendo el cementerio de Pittsburgh. Aquí ves la imagen, voy a retirarme un poquito para que se vea un poco más claro. La imagen que ustedes ven allí dice allí, el centro de la gran masonería. Y en ese cementerio, en la siguiente fotografía, podemos ver hacia abajo la tumba, o más bien la placa que vimos, y ahora estamos viendo una pirámide. Esa pirámide que aparece allí, es la pirámide que también con la masonería, o con la cual hemos visto caracterizar los billetes de $1. En la parte de atrás del billete de $, ustedes pueden ver esta pirámide, la vamos a mostrar ahora en este círculo que ustedes van a ver ahí. Y en esa pirámide, que ahora ustedes ven en otra imagen, la ven allí bastante grande, la punta de la pirámide está despegada, la cúspide está separada del resto. Esa parte de arriba de la cúspide es el ojo que todo lo ve, o el ojo del gran arquitecto que practican los masones. Por eso está separado, el ojo que todo lo ve. Es la pirámide que usaron también los egipcios, el ocultismo usa la pirámide, y todos los que practican el esoterismo usan la pirámide. Es satánica. Y vemos ahora el porqué de esta palabra satánica. Veamos ahora la tumba de Russell, volvamos al punto. En la tumba de Russell, que es esa pirámide que acabamos de ver, está ese símbolo que acabamos de mencionar de la cruz metida dentro de la corona. Ustedes pueden ver ahora, en esta imagen que se está acercando a sus cámaras, ustedes pueden ver ahora la parte de arriba de la cúspide, y en la cúspide, en la parte de abajito, ustedes observan la corona repujada que aparece allí. Ahí se ve claramente la cruz en la piedra metida dentro de la corona, y en la corona de laurel labrada dentro de la pirámide. Esa pirámide es la pirámide de la masonería y del ocultismo, repito. Pero no solamente aquí queda el asunto, vamos a irnos un poquito más. Ese símbolo que acabamos de ver de la cruz metida dentro de una corona está en el templo de los masones y está como luz de Jehová. ¿Qué tiene que ver un testigo de Jehová, más el fundador, en una tumba de masones? No es raro, era masón. Charles Russell es masón, y muchas de las prácticas de los testigos de Jehová están sustentadas por las prácticas ocultistas de la masonería. Veamos esta imagen enseguida. Aquí estamos viendo ahora, para los que no creen que esta es la tumba de Charles Russell, porque algunos dicen, no, esa es una pirámide, sí, y está despegada como la vimos en el $, sí. Veamos lo que sí es correcto. Aquí ustedes pueden ver ahora en primer plano perfectamente la tumba de Charles Russell. Es la tumba de Charles Russell, como ustedes vieron en la toma pasada, ahí dice Watchtower Bible, aparece debajo de la corona repujada en piedra, el símbolo del laurel, la corona y la cruz, y abajo dice claramente, dice Sociedad de la Torre del Vigía. Un poquito más abajo ahora vamos a encontrar ustedes una toma general que están viendo en este momento de la tumba. Ahí está la tumba de Charles Russell en el cementerio masónico. Queridas personas, ellos, los masones, tienen un templo muy grande en Egipto, y allá se reúnen la mayor cantidad de estos personajes en el mundo entero, los de grado 33 y otros muchos más que se llaman iluminados, que van en un grado mucho más alto. Quiero decirte, dentro de los masones todas las religiones son bienvenidas. Es una religión en la que se incluyen diversas creencias. Por eso el testigo de Jehová no puede estar sustentado dentro de estas creencias ocultistas si dice que es un verdadero hijo de Dios, un verdadero testigo de Dios. Veamos ahora el templo de los masones. Este es el templo de la masonería. Ahora van ustedes a observar en el fondo del templo. Quiero que ustedes observen, yo aquí tengo un plano primero en mi mano, y en el cual me presto para señalar. En el fondo del templo se alcanza a ver aquí claramente la cruz que está metida dentro de la corona, y es el sello principal
en la parte central de la nave del templo de la masonería. ¿Qué hace la misma cruz en la tumba de Carlos Russell y qué hace el mismo símbolo esotérico ocultista dentro de los templos masones? Querida persona, estás metida en un gran problema si estás metida en la secta de los testigos falsos de Jehová. Quiero ver también hoy un símbolo tremendo, tremendo. Este símbolo que ustedes ven en el papel, lo van a ver en la parte de atrás. Este simbolito es las dos alas. En la película de Harry Potter, que es una película totalmente ocultista, se alcanzan a ver las dos alitas que el niño captura. Y luego encontramos las dos alas, que es una ala derecha y la otra también completamente recta, pero en el centro de las dos alas hay un círculo que es el sol. ¿De dónde viene eso? Viene de la adoración al dios del mal, al dios Amón-Ra, que es uno de los dioses de las divinidades también en Egipto. Así que este es un ídolo pagano. Quiero decir que esas dos alitas no solamente están en estas películas ocultistas como usted lo está viendo allí, sino que esas dos alitas aparecen también en todas las órdenes rosacrucistas del mundo entero, en los practicantes del satanismo en la antigua Babilonia, en los fenicios y también en los pueblos que se han caracterizado como esotéricos y ocultistas. Quiero que tú veas ahora el libro de los testigos de Jehová, conocido como el divino plan de las edades. He aquí el libro y he aquí en la portada del libro el símbolo, el mismo símbolo esotérico ocultista. Veamos el libro en este primer plano. En el libro dice The Divine Plan of the Age. Dice A Helping Hand for Bible Students. El divino plan de las edades, aparecen las dos alitas, vemos esa toma. Dice un manual de ayuda para los estudiantes de la Biblia. ¿Qué hace de nuevo este símbolo otra vez en un libro de los testigos de Jehová? Un símbolo ocultista. Veamos este otro símbolo. Este símbolo que acabamos de ver de las alitas también está en el templo de los masones y de los satanistas en el mundo entero. Veamos este templo que ahora ustedes lo van a ver con más cuidado. Mira cómo hemos marcado en cada partecita de esta fotografía de este templo masónico satánico, cómo aparecen las alitas marcadas por todas partes, las que aparecen en el libro del divino plan de las edades de los testigos de Jehová. Querida persona, estás metida